Sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te mueves. ¿Sabes una cosa? Cargaron el camión y se fueron. La casa quedó vacía y yo quedé en la casa y dije, bueno, pues a seguir adelante, ¿verdad? Y fui avanzando. El Señor Jesucristo me encontró en el lodo, me encontró batido en el lodo, en la suciedad. Era un jovencillo, pero no había brújula en mi vida. Últimamente me he encontrado con 2 o 3 que me dicen ando perdido y digo, pues saca el GPS, ahorita ya tienes con qué, ¿no? Encuéntrate, ubícate. En aquel entonces no había GPS, ¿verdad? Pero yo andaba sin brújula, sin sentido en mi vida. Tremendo. Dios me rescató de una situación muy, muy difícil de la muerte. Me dieron una golpiza, unos tipos allá, ya ven que en Iztapalapa no se da mucho eso. Y un grupo delictivo ahí, solo porque empujé a un chiquillo y se vinieron sobre de mí todos. Tenía yo en el cuerpo las marcas de las botas, mi ojo caído por acá, mi nariz por allá. Bueno, van a decir, no era así. No. ¿Sabes una cosa? Todo, las huellas de las botas, de todo en mi cuerpo, costillas rotas, todo mal me dejaron ahí. Y entonces alguien que me conocía me reconoció. Y me levanta y con otro me llevan cargando en calidad de muerto. Llegaba, me tiraron ahí en la cama, yo ya no recuerdo todo eso, me lo contaron, me tiraron en la cama y ahí en la cama mandaron a traer al médico. No es como ahora que ya todos son médicos, ¿no? Ya hay muchos médicos, gracias a Dios. En aquel entonces, amado, no había tantos, pero finalmente había una vecinita que se acababa de graduar de médico, fue mi mamá por ella y dice que me hizo resucitación 3 veces y le dijo, no, ya su hijo ya quedó ahí. Ya se iba a salir la doctora y mi mamá llorando y le dijo, ya su hijo ya murió, es necesario que llame al forense, a la policía. Y mi mamá, pues, ¿qué mamá va a decir? Ay, sí, pues ahorita no. Ninguna mamá no se da por vencido a la primera. Y sale mi madre, la jala, la regresa y le dice, haga algo. Y dice, es que ya lo hice todo. Y la doctora, por no dejar, por quitarse a mi mamá de encima, vuelve a hacer todo el sistema de resucitación, pero en realidad el nombre técnico es de reanimación. Pongan atención en eso porque voy a hablar de eso más al rato. Y vuelve a pum, y que reacciono. Gloria a Dios. Dios tenía un plan perfecto para mí. ¿Cuánto tiempo pasé yo ahí? Yo no lo sé, ¿verdad? Eso son fracciones de segundos, son cosas que se hacen inmediatamente, rápidamente. Finalmente, mi hermano mayor, que ya está con el Señor, ¿verdad? Él me tomó, me dijo, vámonos de aquí, porque si no te van a venir a acabar de matar, si se saben que estás vivo. Y vámonos. Me llevó a su casa y tardé en recuperarme. Imagínense la golpiza que me arrimaron. Tardé en recuperarme 1 mes y 2 semanas, 1 mes y medio, en recuperarme de que ya podía caminar, moverme, ¿verdad? Mi ojo siguió hinchado un buen rato. Mal, hermanos. Cuando yo vuelvo a la casa donde ahora estamos, llego ahí, Jesús me encuentra de esa manera. Él ya me había encontrado, Él me estaba recuperando, Él me estaba sanando, levantando, moviendo. Conozco a mi esposa, nos casamos y aunque yo llegué a los pies de Cristo primero, antes de casarme, ¿verdad? Seguía trayendo a mi vida mi vana manera de vivir. Yo era un macho, ¿ok? Y entonces yo no sabía lo que era amar a una mujer, yo no sabía lo que era tener una familia, yo no sabía lo que era respetar a nadie, no tenía una figura paterna. Entonces yo llego a Cristo y a veces damos por sentado que porque estamos en la iglesia ya todos son cristianos y van con Dios. Y no es así, amados hermanos. Necesitamos crecer, madurar en Cristo. Iba yo a la iglesia, finalmente me alejé cuando era novio de mi esposa ahora,
me alejé del Señor y volví al mundo. Cuando regreso, el Señor me trae nuevamente. Estaba yo en un antro con mis amigos y las cervezas corrían y las bebidas fluían y fluían. Y sabes una cosa, cuando yo agarré, recuerdo muy bien cuando yo agarré una vez más esa botella y que saludo y no sé qué, y clarito recuerdo como una voz me dice, ¿qué haces aquí? Y yo volteé así como, ¿quién me habla? Pues tomé, bajé la botella y sigue todo el grito, ni se oye nada en esos lugares, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, no se oye nada y estábamos en eso. Cuando voy a agarrar otra vez la botella, otra voz me dice, ¿qué haces aquí? Vete de aquí. Después de la segunda voz empecé a sentir una inquietud tremenda en mi vida que yo no pertenecía ahí. Empecé a ver a la gente y parecía que eran desconocidos con los que estaba yo sentado alrededor y yo los empecé a ver y dije, ¿qué hago aquí? Yo no pertenezco aquí. Y salí, me dicen, ¿a dónde vas? Dejé mi cuenta pagada, ahí nos vemos, me salí para jamás volver, hermano. Amén. Recuerda, yo ya era cristiano, ¿te acuerdas? Volví al mundo, no recuerdo cuánto tiempo tardé en todo eso. Nos casamos y yo no trataba bien a mi mujer, hermano. Yo no trataba bien, yo creo que a veces sigo sin tratarla bien, la verdad, porque traemos tanta podredumbre, tanta cosa en nuestra vida, que creemos que somos buenas gentes, que creemos que somos, hablo de los hombres, que somos buenas personas. Es que no le pego, pero los daño y la daño de otras maneras, abusamos de diferentes formas. Yo no sabía lo que era amar hasta que Jesús verdaderamente vino a mi vida y entonces yo resucité juntamente con Él. Amén. Porque Jesús eso es lo que hace. Si tú has muerto a ti y llegas a Jesús, entonces Jesús dice que tú has resucitado. Y si tú has resucitado, eres una nueva persona. Y esa es la diferencia entre la reanimación física y la resurrección espiritual. Porque la reanimación es la misma persona que se muere, le ponen el electroshock, ¡pum!, se levanta, le dan reanimación boca a boca, todo, reanima, pero sigue siendo el mismo tipo, la misma persona, no cambia. Pero aquel que llega a Cristo, el que muere con Cristo, juntamente con Cristo, ese tipo resucita y entonces ahora es una nueva criatura. Amén. Amén. Así es que si tú has muerto en Cristo, tú debes resucitar en una nueva persona, amado hermano. Y entonces empecé a los 22 años, 23 años, tuve que tomar, y hasta el día de hoy, un curso intensivo de 23 años, hace 30 años que llevo un curso intensivo cotidiano de aprendizaje y métodos de vivir en Cristo hasta el día de hoy. Porque perfecto no soy. A lo mejor hay alguien aquí que sea perfecto, lo felicito. Si es que hay uno aquí. Si tú eres como yo, necesitas estar en un curso intensivo de aprendizaje. Entonces tenemos en Primera de Corintios, es como llegamos aquí. Y Corintios 15 tiene un credo. Podríamos decir que era el credo, el primer credo de los apóstoles. Podríamos decirlo. Cuando tú lo leas todo, no creo que nos dé el tiempo de verlo todo, pero cuando tú lo leas, eso es lo que Pablo creía, eso es lo que habían aprendido, eso es lo que él había aprendido y enseñaba. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros, ¿qué? Pecados, conforme a las Escrituras. Ahora, date cuenta, hay varios detalles aquí y ojalá, ya saben que tengo la tendencia de quedarme en un versículo 2-3 días, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar. Y mira, el asunto es que aquí hay dos cosas. La primera es que Pablo enseña lo que está ahí en Corintios 15. Ese es su credo, eso es lo que él enseña. Pero él no enseña algo que inventó, que supuso.
Él enseña algo que ya había oído y le habían enseñado. Y lo que él le habían enseñado y él estaba enseñando era que Cristo había muerto por nuestros pecados. Jesús murió por tus pecados. Tú tenías una deuda tan grande que tú no podías pagar. Yo también. Sin embargo, Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Ahora, ve la última frase de este versículo, ahí en la pantalla. Dice, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Cristo murió, pero todavía no existía el Nuevo Testamento, hermano. Todavía no existía el Nuevo Testamento. O sea que cuando él dice ahí, conforme a las Escrituras, está hablando de esta parte de la Biblia, no de esta. Está hablando de esta parte, de aquí. No existía el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que pasa? Dice, conforme a las Escrituras. Y déjame decirte, porque muchos enfatizan en estas épocas la crucifixión. Es lo máximo. El domingo de Ramos, todos con palmas, ¿no? Palmas, palmeras, van a bendecirlas. La crucifixión sí, porque es grotesca, los golpes, todo. Y más si van para allá a mi país, ¿no? Van para allá y se hace tremendo. 5 millones de personas se acercan cada Semana Santa a Iztapalapa para ver la pasión. Pero amado hermano, la razón de que tú y yo hoy estemos aquí no solo es la pasión, sino es la resurrección de Jesús. Y el apóstol Pablo se había convertido a Cristo, y eso es tremendísimo sobre la resurrección, porque yo quiero hoy dejarte bien claro y que tengas la certeza de que Jesús resucitó, no fue reanimado, resucitó. Él estuvo 3 días sepultado. Y si tú entiendes esto, hermano, esa es nuestra razón de ser, porque entonces nosotros tenemos la capacidad de resucitar juntamente con Cristo. ¿Sabes? Dice aquí que Pablo había enseñado lo que él había aprendido. Y existe no menos, hay muchas fuentes extrabíblicas. ¿Qué es una fuente extrabíblica? Algo que no está aquí. Porque la gente te va a decir, es que todo, pues es que tu Biblia, pues por eso ya está mañada. Está tocada. No, hay más, por lo menos 5, pero hay más fuentes extrabíblicas que hablan de la crucifixión de Cristo. Historiadores tremendos, para los que están o fueron a la escuela o están en la escuela. Historiadores tremendos como Josefo, Tácito, Lucio. Incluso el Talmud judío habla de la crucifixión de Jesús. Así es que no es un cuento de hadas, querido hermano. No es que tú crees en algo así medio fumado. No. La muerte, crucifixión de Jesús, la sepultura de Jesús, queridos hermanos, fue real. Entonces, Josefo, Tácito, Lucio y muchos otros historiadores de los primeros siglos de la vida cristiana escribían eso. Incluso un ateo, Gerd Luderman, escribió: la crucifixión es un hecho verídico. Está comprobado. No es algo así como que, ¿cómo crees? Está comprobadísimo. Son cuestiones que no están aquí, hermano. Están afuera, en los libros de historia. ¿Por qué crees que cuando estudias historia dicen antes de Cristo y después de Cristo? Porque fue un hecho real. Entonces tú no estás creyendo en un Dios de papel, de madera, de yeso. Estás creyendo y has creído, o quizá tú hoy creerás, empezarás a creer en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Nosotros sí vemos la crucifixión de Jesús, toda su pasión, pero la resurrección es tremenda, querido hermano. Entonces hay 3 puntos importantes que tenemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13. Y la primera es que el enfoque de la enseñanza de los apóstoles, es que Pablo enseñaba la muerte y la resurrección de Jesús. Quiero decirte esto porque hoy en día se ha cambiado mucho. Hoy en día
La gente enseña, ven a la iglesia porque te va a ir bien. Ven a la iglesia para que vendas más. Ven a la iglesia para que tu marido salga de borracho, de drogadicto. Ven a la... ¡No! El énfasis de la iglesia primitiva y de los apóstoles y el nuestro hoy en día debe de ser que Jesús es Dios, que Él murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Pablo lo había recibido con anterioridad, se lo habían enseñado. A él se lo habían enseñado. ¿Recuerda cuando Pablo iba en su caballo camino a Damasco? Y cae, ¿verdad? Por obra del Señor, cae una luz, queda ciego y va con Gamalieles. Ananías, gracias. Ananías. Y va con Ananías y le enseña al respecto de Dios. Pablo lo había enseñado, había sido instruido, pero el enfoque es predicar a Jesús como tu Señor y Dios y resucitado. Así es que no es ven a la iglesia para que seas diferente. Es ven a la iglesia porque te vas a ir al infierno. Si tú mueres sin Cristo hoy, vas a pasar una eternidad en el infierno. Porque así como hoy te estoy diciendo que es tan real Jesús y la resurrección, así de real es el infierno. Pero el infierno no está hecho para ti. Fue hecho para ese tercio de ángeles que se rebelaron contra Dios y contra todos aquellos que no quieran saber nada de Él. Pero no es hecho para ti. Y había sido profetizado ahí en Jonás capítulo 1 verso 17, dice en Jonás 1:17, el Señor había planeado que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Amado hermano, en el Antiguo Testamento vas a ver muchas luces de la resurrección de Cristo. Otro ejemplo de la resurrección de Jesús es con Abraham y su hijo Isaac. Cuando lo toma para que Dios se lo pide como sacrificio y lo lleva y van caminando y papá, pues ¿qué pasó? ¿Dónde está el cordero? Dios proveerá. No le dice, ay hijito, tú eres. No, Abraham le dice, Dios proveerá. Por eso le fue contado por fe. Y dice, vean, ahí está la imagen de la resurrección, cuando Abraham voltea con sus criados y les dice, en 3 días regresamos. En 3 días regresamos. Van el muchacho y yo en 3 días volvemos. Dios le había pedido a Abraham a su hijo. Tenía que sacrificarlo. Pero Abraham tenía la fe total en Dios de tal manera que cuando ya va con el niño y en la madeja de madera, ¿verdad? Les dice a sus criados, en 3 días el muchacho y yo regresaremos. La fe que tenía Abraham, sabía que Dios se proveería de un cordero para el sacrificio. Y entonces se van y pasa todo lo que ya saben y regresan. Ese es otro reflejo de la resurrección de Cristo. Podríamos pasarnos, no es el tema en sí, tratar todos los puntos o símiles que vemos en el Antiguo Testamento. Pero por lo menos el versículo 1 nos enseña bastantes cosas, por lo menos estas 3. Ahora, versículo 4, en 1 Corintios 4, si me estás siguiendo en tu Biblia o acá en la pantalla, dice que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba. ¿Y cómo termina diciendo el verso 4? Según las Escrituras. Es interesante cómo dos veces el apóstol toma esto, era muy importante. Recuerden que el apóstol Pablo estaba instruido. Era jefe de jefes en la cuestión de la Biblia, ¿no? Jefazo. Y él sabía dónde decía y de qué hablaba. Y por eso él trae en 2 ocasiones, 1 Corintios 15, verso 3 y verso 4, dice que Jesús murió, fue crucificado, murió y resucitó. ¿Por qué? Porque está en las Escrituras. Porque había sido profetizado. Y Pablo le da mucho énfasis a esto, queridos hermanos, mucho énfasis. Por segunda vez, dice Pablo, como dicen las Escrituras, el Salmo 16:10 dice, porque no me dejarás entre los muertos
y no permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Así dice la Nueva Biblia Viva. La Nueva Biblia Viva. No permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Salmo 16:10. Pablo conocía esa escritura. Pablo conocía Jonás 1:17. Pablo conocía muchos otros versículos que hablan de la resurrección de Jesús. De tal manera que por eso Pablo dice, según las escrituras. Así es que, amados hermanos, la tumba está vacía. La gente hoy en día va a Jerusalén, busca, y ahora es todo, está ahí armado todo, ¿no? Habría que ir un día, ¿no? Hay que hacer una excursión, ¿verdad? Pero llegas a la tumba donde estaba Jesús, pero no está Jesús. No está Jesús. Él no está. No es como que vas a la tumba de Mahoma y ahí lo encuentras, o vas a la tumba de Buda y ahí lo encuentras. No. O de tu abuelita, tu tatarabuelito, ahí están. Jesús no está. Jesús resucitó porque la tumba está vacía. Y entonces en 1 Corintios capítulo 15 versículos 5 y 7 dice la palabra de Dios. Fíjate bien, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Versículos 5 a 7, yo te voy a dar ahorita evidencias de la resurrección de Jesucristo, hermano. 5 a 7, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Quieres más evidencia de la resurrección de Jesucristo? Mateo capítulo 28 versículo 11 dice, mientras esto sucedía, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús resucita, ¿recuerdan? Que se mueve la tierra, se hace una luz grande, ¿verdad? Y los soldados que estaban ahí caen desmayados, y Jesús resucita, la piedra se remueve, ¿verdad? Y entonces llegamos a Mateo capítulo 28, verso 11, que dice, mientras esto sucedía, los guardias del templo que habían estado vigilando la tumba, corrieron a informar a los principales sacerdotes. Versículo 12, estos inmediatamente convocaron una reunión de judíos y acordaron entregar dinero a los guardias. Versículo 13, a cambio de que dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús cuando ellos se quedaron dormidos. ¿Sabes qué ves aquí? ¿Sabes qué es lo que miras con esta actitud? Los judíos dieron por hecho en ese mismo momento, con la actitud que tomaron, ellos dieron por hecho que Jesús había resucitado. O sea, ya no estaba el cuerpo. ¿Qué hacemos? No fueron a investigar. No fueron a asegurarlo, asegurarse. No dijeron, ¿cómo crees? A ver, vamos a buscarlo, muévanse, búsquenlo. No, dieron por hecho que se desapareció. Ellos fueron los primeros en decir, pasó lo que dijo que pasaría. ¿Verdad? ¿Recuerdan las 7 palabras que vimos el viernes? Yeshua, Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, bájate, ¿no decías que destruyéramos este templo y en 3 días lo levantarías? Entonces se acordaron y dijeron, hay que tapar esto, hay que taparlo. Y entonces inventan esta mentira. Inventan esta mentira y dice la palabra de Dios que hasta el día de hoy se sigue diciendo eso. Hasta el día de hoy. En las escrituras y al día de hoy se sigue diciendo. Así es que, hermanos, los judíos lo dieron por hecho. Pero, hermano, ¿no se te hace ilógico? Porque los romanos lo querían muerto. Los romanos ya no querían problemas políticos con él, lo querían muerto. Los líderes judíos lo querían en la tumba. Y los discípulos no tenían la capacidad ni los recursos, ni la oportunidad para ir y sacarlo. Estaban los soldados romanos ahí. No había capacidad, oportunidad ni recursos para sacar a Jesucristo de ahí. De tal manera, querido hermano, que entonces es como llegamos a estos testigos oculares que vemos en 1 Corintios 15, 5 al 7. Amado hermano, sabes, esto no es una fantasía.
No es una fantasía, entiéndelo, la resurrección no es una fantasía. Dicen los historiadores que para que algo se pueda hacer una fantasía como creíble, dicen ellos que deben de pasar más de 200 años. 200 años. Ahora estos testigos eran importantes. Por ejemplo, el historiador cuando escribió sobre Alejandro Magno, cuando escriben sobre él, ellos buscaron en los escritos, tenían 400 años los escritos que buscaron para escribir sobre Alejandro Magno. ¿Sí? Entonces 400 años hoy en día es un hecho, una realidad, nadie lo duda que Alejandro Magno existió. Pero ellos, los historiadores, buscaron en libros de 400 años de antigüedad. La resurrección, amado hermano, ¿sabes cuándo se escribe 1 Corintios 15? Habían pasado más o menos 60 años, no 400, 60. Pero Pablo está escribiendo, recuerdan, que él enseñó lo que le habían enseñado. Los estudiosos bíblicos dicen que Pablo, cuando él está hablando de esto, recopilando esto, o hablando de esto, algunos dicen que habían pasado tan solo 20, entre 15, 20, 21 años de la resurrección de Cristo. O sea que todavía la primera generación lo recordaba. Eso hace esto una realidad, no es algo ficticio. Y entonces tenemos estos testigos oculares, pongan atención en la pantalla, por favor. Tenemos a Cefas. ¿No es cierto? En Lucas capítulo 24, si es que estás tomando nota, porque no lo vamos a leer, pero si estás tomando nota, en Lucas capítulo 24, verso 34, aparece cuando Jesús resucitado se le aparece a Pedro, a Cefas, a los 12, cuando se les aparece a ellos, en Marcos 16, 14. Marcos 16, 14 confirma que Jesús se le apareció a ellos, a los 12. Pero por si no fuera poco, se le aparece a más de 500 personas. Gente con la que Jesús pudo tocar, ver, pudieron ver sus heridas, comer con Él. Entonces, hermanos, como decir, eso es verídico. Y dice la palabra de Dios cuando Pablo habla sobre eso, dice, y muchos viven. ¿Te das cuenta? No había pasado tanto tiempo, otros ya estaban muertos. Habían visto la resurrección de Jesús. Pero Pablo cuando escribe esto dice, y muchos viven. ¿Sabes qué? Ve con Marco, él te va a decir, él lo vio. ¿Sí? Así era. ¿Te das cuenta? Hoy han pasado 2023 años y la resurrección aún para algunos cristianos puede ser algo así como, no. Pero hoy mi propósito es que tú puedas tener un encuentro con Cristo y que resucites en Cristo. Pero hay otro testigo importante. Después de los 500, ¿quién es? Jacobo. Ahí está en la pantalla. Jacobo. ¿Quién era Jacobo? ¿Hermano de quién? De Jesús. De Jesús. ¿Y se acuerdan que Jacobo no quería nada con Jesús? Porque no creía que él era el Mesías. No. Tú eres mi hermano. Yo te vi de dónde saliste. Tú no eres. Y Jesús por eso no podía hacer milagros donde él había nacido porque no le creían. Su familia no se convirtió a él. Ellos no llegaron a Jesús. ¿Cuándo fue cuando llegaron a Jesús como Jacobo? Cuando Jesús resucitó. Porque vieron a Jesús clavado en la cruz. Vieron cuando le clavaron la lanza en su costado. Vieron cuando lo bajaron y lo sepultaron. Pero entonces ahora Jacobo mira a Jesús resucitado. Yo me hubiera muerto. No sé tú. Pero Jacobo tiene la experiencia de ver al Mesías, a su hermano, ¿verdad? Resucitado. 3 días. ¿Recuerdan Salmos? ¿Recuerdan el Salmo que leí? No dejarás que tu amado se pudra en el sepulcro. 3 días. ¿Olía mal? Seguramente que sí.
Nos ha tocado estar a todos en un funeral con alguien con 2, 3 días ahí, ¿no? Algunos los preparan, otros los preparan para un día, pero quieren estar otros 2, 3 días con él. Digo, ¿cómo crees? Y ya empiezan, y abran las ventanas, prendan los ventiladores, porque empieza a oler mal. Pero dice la palabra de Dios, Jesús murió, pero dice el Salmo, en el Salmo que leí hace un rato, dice que su amado no dejaría a su amado que se pudriera su cuerpo. ¿Te das cuenta? Y entonces estos más de 500 los encuentras en Mateo 28, 10, 17. A Jacobo, cuando se le aparece a Jacobo, lo encuentras en Hechos 1, 14. Y luego abajo dice a todos los apóstoles, porque no solo eran 12, habían más. Habían más apóstolos, recuerda que significa enviados. Entonces no nada más eran estos 2 exclusivos, sino que habían más. Amado hermano, se le aparece entonces Jesús a más de 500 personas. ¿Crees que estos sean testigos fehacientes para los que somos abogados? ¿Verdad? ¿Crees que con 500 testigos puedas afirmar que algo fue real? ¿Será que ganes el juicio? Claro que sí. 500 testigos, poco más de 500 testigos oculares. Ahora, hermano, yo te he dado en este breve mensaje, te he dado las evidencias de que Jesús resucitó, de que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba pudriéndome, ya olía mal, lleno de pecado, de avaricia, de codicia. Era hedonista, pensaba en mí mismo. No me importaban los demás, solo yo, cómo salgo adelante, cómo vivo mejor o cómo vivo peor. De hecho, en los últimos versículos de la Biblia dice que el que está viviendo en pecado, siga viviendo en pecado y se siga revolcando. Y el que está viviendo en santidad, siga viviendo en santidad. Últimos versículos del Apocalipsis. Yo estaba como el otro. Mientras más pecado, más lo saboreaba. Más y más. Te deleitas, te jactas, porque solo piensas en ti y nadie más. Si tú eres así el día de hoy, déjame decirte que si Jesús me cambió y me transformó a mí, este pobre miserable de mí, Jesús lo puede hacer contigo. Amén. Jesús puede hacerlo. Porque lo que Jesús más quiere es que tú no vivas una eternidad sin Cristo. Amado hermano, yo no sé con qué estás luchando. Tus propios pecados, tus propios delitos, tu propia maldad te está agobiando y acabando. Ya no quieres seguir viviendo. Dejas que te sigan pisoteando. Sigues siendo injusto o permites que la injusticia venga a tu vida. ¿Qué estás haciendo? Yo no te conozco al 100%, pero Dios te conoce y quiere que salgas de muerte para vida. ¿Qué vas a hacer, amada iglesia, con la evidencia que te he dado el día de hoy de que Jesús verdaderamente resucitó? En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. ¿Saben qué me había pasado? Y ahí te va para los que ya son cristianos y sienten que su vida sigue siendo una porquería. ¿Recuerdas que yo era cristiano? ¿Recuerdas que me alejé del Señor? Que volví como el perro vuelve a su vómito. A veces hasta le hablamos hacia la gente, ¿no? Cuando estás en pecado, dices, sí, ¿qué? Así era yo. Este versículo es importantísimo, hermano. Importante, y quiero que lo analices y lo pienses seriamente. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sabes qué me había pasado a mí? O probablemente solamente lo había recibido. No había creído en Él.
Porque aún hoy en día y en aquella época era muy común. Acepta a Jesús, recíbelo, recibe a Cristo. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Y las multitudes reciben a Cristo, pero ¿cuántos que recibieron a Cristo creen en Cristo verdaderamente? Yo le había recibido, pero no había creído en Él. Le dije, Jesús, ven a mi vida, pero yo no había creído que Él es la resurrección y la vida. Y aunque estés muerto, vivirás. Yo había creído en Él, pero no le había recibido, pero no había creído en Él. Cuando yo volví a la iglesia y el pastor Robert me habló y todo, y caí rendido a Él, sabes, a mí no me trajeron, y no me trajeron con lazos de amor, porque a veces hasta nos da miedo y decimos, Dios, trae a mi hijo con lazos de amor, porque nos da miedo que Dios lo vaya a traer de otra manera. ¿No es cierto? Pero Dios tiene que tratar contigo, con tu hijo, con quien sea, de la manera que Él quiere, de la manera que lo va a hacer, porque solo de esa manera vas a llegar de rodillas ante Él y decir, miserable de mí. Y estaba yo en mi casa, solo, en mi recámara, en mi pecado, en mi porquería. Y tuve un sueño tan terrible, hermano. No tengo el tiempo de contarles todo mi sueño, pero clarito, no les cuento todo el sueño, no tengo el tiempo. Pero la conclusión de ese sueño, soñé clarito como Satanás se abrió una puerta atrás de mí. Se abrió una puerta atrás de mí, como los hornos de cremación. Y salían las llamas de fuego y me abrazaban y me empezaba a jalar. Me jalaba. Y alrededor de mí había un montón de demonios gritándome maldiciones y maldiciéndome y diciéndome que era una porquería, que no servía para nada y todo. Y yo así, yéndome hacia atrás sin manera de resistirme. Y me estaba tragando esa situación y podía yo sentir cómo me quemaba la piel y cómo sudaba. Cuando agarré y pegué en la mesa que se había alejado de mí, pegué con las manos, dije, Dios, sálvame. Y en ese momento, cuando yo pegué mis manos en la mesa y dije, Dios, sálvame, entró un rayo de luz y deshizo todo. Me despierto. Y cuando despierto, hermano, estaba yo vestido con todo, zapatos, corbata, saco, todo, vestiditito, completamente. Y yo dije, ¿qué pasó? El sueño más esto, ¿cómo? ¿A qué horas? Fui corriendo a la casa de mi pastor, abrió la puerta, recuerdo que abrió la puerta, me dice, ¿qué pasó? Estaba sorprendido porque tenía como un año que no había vuelto. Regresé a casa, solo había recibido a Jesús, pero no había creído en Él. Él vivía ahí en el templo. Regresé a casa. Recuerdo que él abrió la puerta y se quedó como, ¿tú qué haces aquí, no? Y cuando abre la puerta, yo no le dije nada. Lo empujé, yo recuerdo que lo empujé, entré hasta su sala y caí de rodillas y me aventé ahí, yo no sé, 2 o 3 horas, orando y llorando al Señor y limpiándole, pidiéndole a Dios perdón por mi miseria. Yo le había recibido, pero no había creído en Él, hermano. No había creído en aquel que es capaz de resucitar a los muertos. No había creído en aquel que es capaz de sacar al alcohólico, al adicto, drogadicto, al mujeriego, al adúltero, al fornicario, sacarlo de la porquería. Yo no le había creído. Solamente le había dicho, sí, Jesús, ven a mi vida. Pero no le había creído. En ese momento, esas 2 o 3 horas que me pasé en el suelo, le dije al Señor, Señor, miserable de mí. Miserable de mí. Te necesito. Y recuerdo que le dije, Señor, así como tú resucitaste y cambiaste a Pablo, cámbiame a mí. Así como cambiaste a Pedro, cámbiame a mí, Señor. Cámbiame. Creo que tú puedes hacerlo. Creo que tú puedes cambiarme. Ahora te creo. Recibir y creer. Eso era lo
Pero no es suficiente con recibir. Tienes que creerle a aquel que es poderoso. Desde ese entonces, amado hermano, al día de hoy, una copa de vino yo no tomo. Una copa de vino yo no tomo. Se me antoja. ¿El diablo me tienta? Claro que sí. Claro que sí. Pero como diría mi amado Romeo, solo por hoy. ¿Verdad? Solo por hoy. Se me antoja a veces. Llega el diablo y dice, mira, 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 también estos cristianos toman menos, están tomando. ¿Tú por qué no? Y yo le digo a mis hermanos cuando los veo tomando, me dicen, pastor, pues si una no hace daño. Estuve en Europa, pura cerveza y vino tinto se toma, no toman agua purificada, no hay, no existe. Entonces no es malo en cierta manera. Y todos con sus cervezas, con su vino, pastor, vale. No, gracias. Porque sé de dónde me ha sacado el Señor. Yo sí sé de qué chiquero me sacó el Señor. Y yo no vuelvo a Él ni aunque me pague. ¿Qué vas a hacer con la evidencia, hermano? ¿Qué vas a hacer con la evidencia? Necesitas recibir y creer. Deja de jugar al cristianito. Recibe y cree en aquel que es todopoderoso. Y entonces Ezequiel 36, verso 26 dice, cómo amo este versículo. Lo amo y lo oro para ti. Y les daré un corazón nuevo. Les daré intenciones nuevas y rectas. Gloria a ti, Señor. Y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré su corazón de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones llenos de amor y buenas intenciones. Yo jamás pensé que este señor César Marín se iba a preocupar por alguien de ustedes. Solo pensaba en mí. Solo creía en mí. Para mí no existía nadie más. Ahora cuando mis hijos me ven y dicen, papá, ya estás hablando con otro hermano. Papá, ya estás hablando con otro hermano. Papá, ¿y ahora ese hermano qué tiene? Y les digo, hijos, yo antes no creía en nadie más que en mí mismo. Ni me preocupaba por nadie más que por yo. Y Dios, Ezequiel 36, 26, yo te puedo decir hoy y dar fe de que ha hecho una realidad en mi vida. Yo no sé en la tuya. ¿Qué necesitas, amado? Creer, recibir y creer en Cristo Jesús. Y les daré un corazón nuevo. Les daré intenciones nuevas para amar a tu esposa, para amar a tu esposo. Nuevas intenciones, no las tuyas. Para amar a la gente, para amar a tus hijos. Nuevas y rectas y rectas. Y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones llenos de amor y buenas intenciones. Amado hermano, termino diciéndote que Juan 1.12 es una ecuación. Juan 1.12 es una ecuación. Recibir más creer es igual a ser hijo de Dios. Pero si solo recibes y no crees, tú no eres hijo de Dios. Si tú crees y no recibes, tú no eres hijo de Dios. Tú necesitas, para ser un verdadero hijo de Dios, necesitas recibir y creer. Y entonces sí, eres un hijo de Dios. Jesús resucitó. Hoy necesitas recibirle en tu vida, creer que Él murió y resucitó. Y entonces Él que te dice, amado, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Y no te dé pena. Y no te dé pena. Si quizá hoy te encuentras como yo estaba, que solo había recibido pero no creí. Más bien hoy, acércate a Jesús. Así como yo un día de desesperación, un día de soledad, un día de oscuridad, me acerqué a Jesús, impotente, incapaz. Me acerqué y le dije, oh Dios miserable de mí, ¿quién me podrá rescatar de este cuerpo de pecado? ¿Soy perfecto? No lo soy. No lo soy. Tengo cosas por delante, sí. Pero yo creo. Y he creído en aquel que es el único que puede hacer diferente las cosas. Al que es capaz de convertir tempestades en calma.
aquel que es capaz de resucitar de entre los muertos, aquel que es capaz de convertir crucifixiones en resurrecciones. En ese he creído. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora?